viene con disnea. La curva muestra, esta curva, ojo, esta es la curva de nuestro paciente, esta es la curva normal, la que debería tener nuestro paciente, pero lastimosamente no la tiene. ¿Ok? Dice, la curva azul representa la curva de la presión y volumen, ¿ok? Esta es la presión transpulmonar, que justamente les dije que era esto. Es la diferencia que existe entre la presión intrapulmonar y la presión intrapleural, ¿ok? Y el volumen, ¿ok? Miren, esto solamente lo van a responder ni siquiera explicándoles este gráfico. Es una pregunta básica, ¿ok? ¿Por qué? Miren, si se dan cuenta, más o menos el volumen que puede mover el pulmón es de 4 a 5 litros. Por lo tanto, miren, de 4 a 5 litros, como dice este gráfico. Nuestro paciente puede mover solamente hasta 3. Por lo tanto, este paciente tiene un problema restrictivo, ¿ok? O sea, el paciente tiene un aumento en la elasticidad. Acá les voy a poner dos fórmulas, que es la compliance o la distensibilidad, son lo mismo, es igual a la diferencial de volumen entre la diferencial de presión. Y la otra es la elasticidad, que es la diferencial de presión entre la diferencial de volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen es inversamente proporcional a la elasticidad y la presión es inversamente a la distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? Es la capacidad que tiene un cuerpo para poder estirarse, pero la elasticidad es la capacidad que tiene para volver a su estado natural. Pregunta, si este paciente no puede ingresar tanto aire, tiene un problema restrictivo. ¿Cuál de estos me da un problema restrictivo? Fue uno de sus seminarios. La fibrosis pulmonar, la vedette de los problemas restrictivos. ¿Ok? Si fuera la curva hacia arriba, está moviendo más aire. El problema no es la elasticidad, el problema es que hay demasiada distensibilidad. Por ejemplo, en el enfisema. ¿Ok? Perfecto. Listo. Dice, un hombre sano de 25 años. Ah, cierto. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes cambios físicos ocurre en los pulmones para facilitar el intercambio de gases en estas condiciones? Definitivamente tengo que leer el enunciado. Nos dice vasodilatación de las arterias pulmonares, aumento del grosor de la membrana alveolo capilar, vasoconstricción a las arteriolas pulmonares, aumento del flujo sanguíneo hacia las áreas mal ventiladas del pulmón, reducción de la superficie alveolar funcional. ¿Qué nos dice? Nos dice un hombre sano, 25 años, va a altura, ¿ok? Dice que empieza a experimentar dificultad respiratoria y mareo, porque ustedes saben que la presión atmosférica es mucho menor. La fracción inspirada de oxígeno sigue siendo igual, ¿ok? Sigue siendo, sigue habiendo 21 por ciento o 0,21 aquí en Chancay, en Ica, en China, en Inglaterra, en Pastoruri, en La Rinconada, en Tanzania, sigue siendo igual. El problema es que la presión atmosférica cambia. Ese es el problema. Entonces, esa es una pregunta netamente teórica, ¿ok? Esto es fisio pura, ¿ok? Cuando ustedes, cuando ustedes experimentan hipoxemia, luego van a experimentar hipoxia. ¿Qué es la hipoxemia? La disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre. ¿Ok? A las finales lo que van a hacer es hipoxemia, la disminución parcial de oxígeno en los tejidos. Esta hipoxia y esta hipoxemia lo que va a ocasionar es, ojo, vasoconstricción en las arterias pulmonares, a una forma en la cual yo pueda captar mejor el poco oxígeno que está ingresando y para que vaya más rápido incluso, ¿ok? Eso lo saben por la ley de Ohm. Entonces, una vez que ingresa más oxígeno, es una medida compensatoria,
Pero, ¿qué tuve que hacer? Hice vasoconstricción pulmonar. Eso, a las finales, si lo hago por mucho tiempo, es malo, ¿ok? Voy a causar hipertensión pulmonar. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, es una medida adaptativa, definitivamente. No puede existir vasodilatación. Esto no puede ser. El paciente estaría muerto. Todo lo contrario. Vasoconstricción. Tip número 5. Preguntas que se contradicen. Una de esas es, listo. Dice, hombre de 43 años, previamente sano, viene con fiebre, con tos, con disnea, o sea, sensación subjetiva de falta de aire. Hasta ahorita le está diciendo que el paciente tiene neumonía. Hasta ahí nomás, todo eso es neumonía. ¿Ok? Al examen físico se encuentra taquicardia, taquipnea, matías. Todo le está diciendo que es, le está respaldando su diagnóstico de neumonía. No hay más vuelta que darle. Dice, la auscultación revela estertores inspiratorios, lo mismo, neumonía. La ecografía de tórax muestra lo mismo. Este es un paciente de un hombre de 43 años que tiene neumonía. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes valores de la ventilación, perfusión, es más probable en el área afectada? ¿Cuál de estos será? Tenemos que verlo con este y este gráfico. Pero voy a crear un nuevo link, ¿ok? Nos vemos en el siguiente link. Ya, listo. Listo, listo. Ya. Es una pregunta un poco extensa, pero igual. Ya les dije, igual solamente les está diciendo que es un paciente que tiene neumonía. Nada más. ¿Y cómo está la ventilación, perfusión en la neumonía? ¿Ok? Para responder a esa pregunta, primero veamos este gráfico. Miren, acá tengo el flujo, ¿ok? O sea, el flujo sanguíneo. Acá tengo el flujo. Y aquí tengo ¿cómo se llama? Anatómicamente, desde la base del pulmón hasta el ápice del pulmón. ¿Ok? Miren, si ven esta línea roja, es el flujo sanguíneo que hay a través de el pulmón, ¿ok? Y la parte azul es la ventilación, ¿ok? Hasta ahí todo claro. Ahora, miren cómo el flujo y la ventilación son más altos, el flujo y la ventilación en la base que en el ápice. Aquí el flujo y la ventilación es mucho más que aquí. ¿Ok? Aquí pueden que estén aumentados, pero este está mucho más aumentado. Por tanto, esto tiene que ver justamente con las zonas de West. Ustedes saben que hay 3 zonas, ¿no? Incluso a veces hasta 4. Zona 1 de West, zona 2 y zona 3. Ventilación, perfusión, ventilación, perfusión, ventilación y perfusión. Entonces, la pregunta es, en la base, ojo, en la base, o sea, acá, ¿cómo está la ventilación y el flujo están aumentados, ¿no? Pero ¿qué cosa está más aumentado? El flujo, ¿ok? Aquí en el ápice, ambos están comparados con la base, son menores, ojo, ¿ok? Entonces, aquí la ventilación y el flujo, ¿cómo están? Disminuidos, ¿no? Pero mucho más es el flujo. Y aquí están en equilibrio, ¿ok? Más o menos por la tercera costilla, más o menos es donde es la zona 2 de West, donde hay un equilibrio entre la ventilación y la perfusión, ¿ok? Si yo, esto es un cociente, ojo,
Si este cociente, sobre todo el flujo, tiende a disminuir, mi cociente es inversamente proporcional, tiende a aumentar hacia el infinito, ¿ok? Pero en la zona 3 están aumentados, por lo tanto el cociente, sobre todo el flujo, es inversamente proporcional, por lo tanto empieza a disminuir, tiende a ser cero, pero acá no, acá tiende a estar en equilibrio, o sea, uno. A veces en alguna literatura quizá les pueda salir no infinito, sino más uno. Y aquí no les va a salir cero, les va a salir menos uno. A esto, a esto se le llama shunt fisiológico o corto circuito. ¿Ok? Hay un problema en la ventilación porque hay demasiado flujo. Entonces, yo pongo esto. Ah, miren, y obviamente en mi gráfico también me sale la razón o el ratio o el cociente. ¿Cómo está en la base? Disminuido. Aquí igualito. ¿Cómo está en la parte de los ápices? Aumentado. ¿Ok? ¿Cómo está en la neumonía típica, que es el que tiene su paciente? Recuerden su membrana alveolo capilar. En la neumonía típica hay agua. ¿Ok? Hay agua dentro del alveolo. Hay agua. Por lo tanto, la ventilación puede estar disminuida, pero el flujo todavía se mantiene constante. ¿Ok? Si se mantiene constante, pese a que la ventilación esté disminuida, se va a comportar así. Por lo tanto, mi cociente, ¿cómo estará? Mi cociente se irá o tenderá a ir al cero. Pero ojo, cero es un valor teórico que me está diciendo que todo el pulmón, que todo el alvéolo, mejor dicho, está completamente obstruido, totalmente tapado. Cosa que mi paciente no tiene, porque mi paciente todavía está tranquilo, puede respirar, pudo venir a la emergencia, por lo tanto, no es un shunt completo, ¿ok? O sea, hay líquido, definitivamente, pero mi paciente no tiene todavía el famoso shunt completo, por lo tanto, no podría ser cero, porque un cero me implica académicamente que todo el alveolo está ocupado, lo que eso sí va a tender al menos uno, o sea, se aproxima al cero, pero nunca va a ser cero, a no ser que me dé datos clínicos que ya esté totalmente tapado. Por lo tanto, entre estas dos, la mejor respuesta es la D. ¿Ok? Si le diera otros datos de que el paciente no puede respirar, el paciente entró a UCI, se hace una radiografía, un ataque y se ven todos los alvéolos tapados por líquido, ahí sí, pero igual, si hasta que no les digan eso, esto va a tender a ser menos uno. O sea, la zona 3 de West. Esto es básicamente lo que acabamos de hablar. Es lo mismo, solamente que lo hemos sacado de este gráfico. O sea, si quieren tomarle un screenshot, yo aconsejo que sea un screenshot a esta imagen, porque esta imagen les resuelve la mayoría de las preguntas. ¿Ok? Las preguntas pueden variar. Yo puedo cambiar tres cositas en las preguntas y se hace totalmente diferente. Así que no se fíen de eso. Lo que importa es esto, es el gráfico. Por esto, ustedes han estudiado fisiología, porque esto les va a ayudar para fisio, para fisiopato, para fármaco y para cuando roten por neumología. ¿Ok? Este gráfico lo van a ver toda su vida. ¿Ok? Siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la regulación de la secreción de insulina? Es una pregunta directa. Ojo, es una pregunta directa. Dice, ¿la insulina es liberada independientemente de los niveles de glucosa? No, para nada. Es dependiente. Dice, ¿la insulina se libera exclusivamente en respuesta a la disminución de los niveles de glucosa? Al contrario, cuando hay elevada glucosa, la insulina actúan, porque recuerden que tienen una balanza ustedes, ¿no? Por un lado tienen la insulina, que es una hormona anabolizante, y por el otro tienen al glucagón.
que es una hormona catabolizante. ¿Quién produce la insulina? Las células beta pancráticas. En el páncreas endocrino. ¿Quién produce el glucagón? Las células alfa del páncreas endocrino. Todo está en los islotes de Langerhans. Hay un equilibrio entre estos. La insulina, ¿por qué se dispara? Porque hay hiperglicemia. Ustedes comen, se libera insulina. ¿Por qué el glucagón se dispara? Porque hay hipoglicemia. Cuando ustedes están sin desayuno, estresados, el glucagón está actuando ahí. ¿Ok? La secreción de insulina está regulada principalmente por los niveles de glucosa. Sí, definitivamente. Es una pregunta un poco abierta, pero sí, definitivamente. La secreción de insulina es estimulada por el cortisol, nada que ver. Es por el efecto incretina, que tiene que ver con dos cosas, ¿no? El GLP-1, y ahorita vamos a ver cuál es el siguiente. La insulina es secretada únicamente por las células alfa, no, nada que ver, es beta. Respuesta es la C. Es más, acá tenemos un gráfico que nos dice que los GLUT2 captan la glucosa, ¿ok? La glucosa ingresa a la célula beta pancreática, ¿ok? Y lo que va a aumentar es la glicólisis. Esto va a aumentar el cociente de ATP y ADP, lo que va a hacer que cuando hay ATP en aumento, hay unos canales perdón, de potasio que son sensibles a este incremento de ATP. Lo que hace es, ¡pac!, se cierran las compuertas. Por lo tanto, si se cierra la compuerta, el potasio empieza a aumentar. Si empieza a aumentar bastante, empiezo a despolarizar un poco mi célula, porque tienen carga positiva. Entonces, cambio la polaridad, abro, aperturo mis canales de calcio, que ingresa por diferencial del gradiente, y este calcio intracelular lo que va a hacer es permitir la exocitosis de insulina, liberando así insulina en su torrente sanguíneo. Pero todo esto antes tuvo el efecto incretinas. Justamente vamos a ver, creo que hay una pregunta de eso. Ya. Dice, ¿cómo afecta esta condición la curva de disociación de la hemoglobina? ¿Ok? Básicamente es respondiendo esta pregunta con esta curva. ¿Ok? Esta curva nos va a decir todo. Dice, un paciente, sea hombre o mujer, de 25 años, ingresa con disnea, o sea, sensación de falta de aire, después de realizar ejercicio físico intenso. El análisis de laboratorio muestra una acidosis metabólica leve con un pH arterial de 7,32. Es un pH que tiende a ser ácido, ¿ok? Pero, ¿ok? Pero igual, no del todo. Durante el ejercicio, ustedes saben que durante el ejercicio las células empiezan a aumentar el metabolismo, ¿no? ¿Y cuáles son los productos de desecho de las células? CO2 y ácido láctico. ¿Qué hace el CO2 cuando aumenta? Me provoca una acidosis respiratoria. ¿Qué hace el ácido láctico? El ácido láctico se escinde. Se escinde dos cosas: a lactato y a protones o hidrogeniones. Estos protones y estos hidrogeniones me disminuyen más el pH, ¿ok? Y por lo tanto, cuando tengo aumento de mi metabolismo, yo tengo acidosis metabólica. Por lo tanto, disminuye el pH y aumenta el CO2. Cuál de todas estas tiene? Obviamente, un desplazamiento de la curva hacia la izquierda me dará todo esto, pero un desvío de la curva hacia la derecha me llevará a la acidemia. Como acá, ¿no? Aumenta el PCO2, disminuye el pH, aumenta la temperatura. Acá justamente tiene que ver el efecto Bohr. Repasen lo que es el efecto Bohr. Alerta de spoiler, tiene que ver con el grado de disociación que tiene la hemoglobina con el oxígeno y el CO2. ¿Cuál es la mejor respuesta aquí? El desplazamiento hacia la derecha debido al aumento del CO2 y la disminución del pH. Así de simple. Es la respuesta más completa que hay.
Listo. Vamos a ver acá. ¿Qué proceso fisiológico podría estar contribuyendo a estos síntomas? ¿Ok? La conversión de testosterona a estradiol debido a la aromatasa, la disminución de la producción de dihidrotestosterona, la inhibición de la 5-alfa reductasa, la conversión de testosterona a estrona, la conversión de dihidroepiandrosterona a androstenediona, o, bueno, estas son las únicas que me dan. Dice, paciente masculino, es un hombre, ¿no? Es un hombre con hipogonadismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene las gonadotrofinas disminuidas. Por lo tanto, FSH y LH. Ustedes saben que esto es importante porque la FSH es la folículo estimulante en la mujer y la LH es la luteinizante. Sin embargo, en el hombre lo que hace es aumentar los niveles de testosterona. Bueno, experimenta una falta de crecimiento en el vello facial, o sea, son caracteres masculinos de androgenización, voz grave y masa muscular reducida. Los niveles de testosterona son normales, pero los niveles de estradiol son elevados. ¿Qué quiere decir esto? Que su cuerpo está produciendo testosterona, pero por una extraña razón se está convirtiendo más a estradiol. ¿Ok? ¿Qué enzima hace eso? La aromatasa. ¿Ok? La aromatasa convierte la testosterona, que es una hormona masculina, al estradiol, que es una hormona femenina, recordando que el estradiol es el estrógeno más importante en la etapa fértil de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Desde la menarquia hasta la menopausia, excluyendo obviamente el embarazo, donde hay estriol. Por lo tanto, es un paciente que no tiene, es un paciente que se está, pues mejor dicho, están convirtiendo demasiada testosterona a estradiol, pero su cuerpo es lo suficientemente sabio para seguir produciendo testosterona. ¿Ok? Por lo tanto, sus niveles de testosterona siguen estando normales por el momento, porque es un mecanismo compensatorio. ¿Ok? Por lo tanto, hasta ahí, la mejor respuesta es la conversión de testosterona al estradiol debido a la aromatasa. ¿Qué hace la 5-alfa reductasa? Convierte la testosterona a dihidrotestosterona, que es una hormona mucho más potente, 5 veces más potente. No tiene nada que ver. ¿Ok? La conversión de testosterona a estrona. No, la estrona, la estrona tiene que ver justamente con el tejido adiposo o de tipo unilocular. Y esto ustedes lo van a ver, definitivamente, lo van a ver en pacientes que son obesos. No les dan esos datos. Es más, le dicen dato de hipogonadismo. Siguiente. Dice, ¿qué mecanismo subyace a esa diferencia? Un paciente con diabetes mellitus tipo 2 presenta un aumento de glucosa en sangre. Para eso es importante saber lo que es el octeto ominoso. O sea, ¿qué es el octeto ominoso? Son todas las razones o mecanismos por las cuales el paciente diabético eleva su glucosa. Son 8, ¿ok? Son varios. Ahora, se dice, y se observa después de la ingesta oral de glucosa, los niveles de insulina aumentan en mayor medida en comparación a la infusión intravenosa de glucosa. Es muy diferente dar glucosa enteral que dar glucosa parenteral. La diferencia es que si nosotros damos ingesta de glucosa, nosotros estimulamos el efecto incretina, pero si no, no lo vamos a estimular. ¿Qué es el efecto incretina? Es la activación del péptido similar al jabón de tipo 1 y al GIP. Entonces, el aumento de GIP y el aumento de GLP lo que van a hacer es aumentar la recaptación de glucosa en los músculos y
aumento o disminución de la producción de glucosa en el hígado. ¿A consta de qué? De haber liberado insulina. Pero este efecto es por poco tiempo, solamente dura unos 4 o 5 minutos. ¿Por qué? Porque hay una enzima que se llama la DPP, que literalmente me escinde o me inactiva estos dos. Si yo inactivo esta enzima, por más tiempo voy a liberar más insulina. ¿Ok? Hay fármacos que actúan ahí. Sin embargo, no es parte de las competencias. ¿Ok? Dice, ¿qué mecanismo subyace a esta diferencia? Es un efecto incretina, es un efecto incretina definitivamente. La liberación de glucosa en la sangre por el hígado no, es un distractor. La inhibición de la secreción de insulina por los agonistas alfa 2 no tiene nada que ver. La reducción de la producción de ATP en las células beta pancreáticas, no tiene nada que ver. La estimulación de los directa de la insulina por los canales de calcio voltaje dependiente, eso está relacionado a esto. Por tanto, si esta no es, esta tampoco es. La secreción de incretinas, definitivamente. Por eso, ustedes tienen que diferenciar a un paciente que le dan glucosa oral y glucosa parenteral. ¿Ok? A ver, ya saben, preguntas que están Profesor, para... disculpe, profesor, cuando se da glucosa parenteral endovenosa, o sea, ahí ya no hay ese efecto. Efectivamente, Capchi. Ok. Doctor, una consulta. ¿Podría retroceder un momento, por favor? Claro. Muchas gracias, doctor. Ya. ¿Ok? Última, a ver, vayan leyendo la chica. Ya, bueno, entonces, listo. Miren, acá no tenemos una pregunta en sí, así que definitivamente tenemos que primero leer las respuestas, ¿ok? Le dice la GHRH, prolactina, IGF-1, IGF-2 e insulina, ¿ok? Dice, hombre de 30 años es referido a un endocrinólogo para evaluar un conjunto de síntomas que han aparecido de forma insidiosa durante un periodo de 5 años, ¿ok? El paciente nota que sus pies han crecido hasta el punto de tener que reemplazar todos sus zapatos. Tiene dolores de cabeza persistentes, prurito, protusión de su frente.
y mandíbula, frecuentes dolores articulares, en el examen físico se encuentra hepatomegalia, el médico sospecha un diagnóstico de acromegalia, ok, listo, le está diciendo que es acromegalia, causada por un adenoma hipoficiario, pero un análisis de sangre revela que la concentración plasmática de hormona en crecimiento está dentro del rango normal. Asumiendo que el diagnóstico es correcto, la medición de niveles elevados de cualquier otra sustancia, bueno, de cuál sustancia, en la sangre podría confirmar el diagnóstico. Ustedes, miren, esto es acromegalia. Bien, esta fascia, perdón, acromegálica es esto. ¿Qué pensarían ustedes? Hay que recordar que la GH, ¿ok? La hormona de crecimiento, o la somatomedina, va a estimular al hígado. El hígado va a estimular, o bueno, va a empezar a producir una hormona, ¿ok? Que es la IGF de tipo 1 o el factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. Quiere decir que es, si no está aumentado uno, está aumentado el otro, ¿ok? Por lo tanto, acá la respuesta es la IGF 1. Finalmente, última. A ver, apliquen todo lo que hemos aprendido hoy. La D. Ya, listo. Entonces, por ahí escuché algunas respuestas. También estoy leyendo sus respuestas. ¿Ok? Excelente para los que atinaron. Ya esto es para concluir, chicos. En comparación con una persona sana, una biopsia de su glándula tiroides probablemente revelará lo siguiente: disminución del número de lagunas de reabsorción, disminución de la evidencia de endocitosis, disminución del área transversal ocupada por el coloide, niveles elevados de NIS en la membrana vasolateral de los tirocitos,
disminución de evidencia de la actividad lisosomal. Tenemos que leer el enunciado. Una mujer de 48 años acude a su médico de atención primaria quejándose de nerviosismo, pérdida de peso inexplicada de 20 libras en los últimos 3 meses. A pesar de su impresión de que come constantemente, en el examen físico se encuentra que sus ojos están protuberantes, su piel está húmeda y cálida y sus dedos tienen un ligero temblor. En comparación a una persona sana, una biopsia de glándula tiroides probablemente revelará lo siguiente. Es un paciente que tiene hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo. Entonces, ¿quién me ayuda a captar yodo? Unas proteínas, ¿ok? Unas proteínas que se encuentran en las células foliculares o los famosos tirocitos. ¿En qué parte? En la membrana vasolateral, ¿ok? Entonces, disminución de las lagunas, no, este es un paciente que tiene clínica de hipertiroidismo, no de hipotiroidismo. Disminución del área transversal ocupada por el coloide, nada que ver. Disminución de la evidencia de actividad lisosomal, mm, al contrario, es hipertiroidismo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Como ya les dije, usualmente las respuestas más largas suelen ser, ¿ok? Esto me está diciendo que es un paciente que tiene hipertiroidismo. ¿Y quiénes son los receptores que se encargan de transportar el yodo? Los receptores de tipo NIS. ¿Qué hacen? Junto con dos átomos de sodio de forma activa, hacen que ingrese yodo, ¿ok? Es un tipo de transporte activo secundario. Entonces la respuesta es la D. Listo, ¿ok? Hasta ahí hemos llegado. Chicos, recuerden, solamente es una hoja, un papel, no se estresen. Recuerden todos los tips que les he dado. Así que, nada, sigan estudiando, ¿ok? ¿Tiene más casos, profesor? No,